Vamos a analizar al presidente Javier Milei, sus primeros 6 meses, y también vamos a analizar los gobernadores. A nosotros los tucumanos nos interesa la figura del primer mandatario, el contador público nacional Osvaldo Jaldo, que sigue manteniéndose en el podio de los gobernadores. Así es, de hecho CB Consultora, creo que es la firma a la que te referís, sacó un estudio que viene sosteniendo todos los meses, donde miden todas las provincias a los primeros mandatarios provinciales. En este caso lo midió Osvaldo Jaldo, si mal no recuerdo, con un 63% de aprobación en la consideración pública. Hay que pensar en este sentido que Osvaldo Jaldo está en un momento muy importante también para su propia carrera política, porque lleva 8 meses de gestión, una gestión en la que tiene la dificultad de un escenario nacional que no le es propicio porque no hay una afinidad partidaria directa, en la que le está pidiendo, al igual que Javier Milei, sacrificios a la ciudadanía tucumana y algún tipo de recortes y reordenamientos al interior de la sociedad. En ese sentido, la consideración en la opinión pública de Osvaldo Jaldo se mantiene estable, al igual que la del presidente, y debo decirte, es uno de los pocos dirigentes dentro del espacio peronista, si se los puede llamar, más allá de que hay algunos políticos partidarios dentro del PJ Nacional que critican su posicionamiento respecto a Javier Milei, que se mantiene con una alta consideración en la opinión pública, por lo menos entre los coterráneos. Claro, bueno, el gobernador aduce, tenemos la responsabilidad institucional de trabajar mancomunadamente, porque si le va bien al presidente Javier Milei, nos va a ir bien a los tucumanos. De hecho, parte de esta responsabilidad institucional se vio reflejada en algunas de las acciones que tomó en su vínculo nacional Osvaldo Jaldo, como por ejemplo separar a los diputados tucumanos, a un grupo de los diputados tucumanos del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, conformando el bloque de Independencia que tuvo ya su primera rispidez con el bloque oficialista nacional, con la Libertad Avanza, en el tema de la votación por la movilidad jubilatoria, donde se ausentaron, no votaron a favor, pero tampoco en contra, empezando a marcar alguna distancia, quizá pensando ya en algo que está en la cabeza del gobierno nacional, que son las elecciones del año que viene. Claro. Sí, sí. Bueno, todo el tiempo cuando es consultado, justamente ahí estamos mostrando la imagen de la figura del gobernador, cuando es consultado él dice, bueno, si yo como gobernador me hubiese puesto en contra del presidente, ¿qué hubiese pasado con ustedes, con los tucumanos? De hecho, hay algunos ejemplos de gobernadores de signo peronista que se opusieron férreamente desde el inicio de la gestión a Javier Milei y se vieron algún tipo de coletazos respecto de una dinámica en el presidente de la Nación que es muy parecida a otra que hubo algún tiempo en la Argentina, que es la de la chequera y el látigo. Particularmente hablo de La Rioja, donde el corte y el pedido de pago de deuda, de la cancelación de deuda que las provincias tenían con Nación, fue una herramienta para tratar de morigerar y moderar las declaraciones de Quinquela, gobernador de La Rioja, que tuvo que salir a emitir el propio papel moneda provincial, algo que nos retrotrae quizá a finales de la década del 90 en la Argentina, una época bastante convulsa al interior del país, algo que Osvaldo Jaldo no hizo. Y volviendo a esta dinámica del látigo y la chequera, Osvaldo Jaldo, la motosierra libertaria pasó poco por Tucumán porque, por ejemplo, consiguió Osvaldo Jaldo que se le refinanciaran 80.000 millones de pesos. Justamente dijo Patricio, fue la primera provincia que logramos reactivar la obra pública. Nosotros como provincia hemos elegido el mejor camino para gobernar Tucumán. De hecho, una de las herramientas que consiguió en la reunión que tuvo con Guillermo Francos la semana pasada, en el marco de la votación en el Senado de la Nación de la Ley Bases, que se va a producir este miércoles a partir de las 10 de la mañana. Se va a aprobar, ¿no? Y ahí. Están los números muy justos. De hecho, los aliados más cercanos al gobierno nacional les dicen: cuidado porque ustedes están con el número muy finito para la aprobación en general, no ya de los artículos. Claro. Y un dato importante, Javier Milei se va del país. Y si se va del país, queda Victoria Villarroel de presidente de la Nación. ¿Y eso? No puede ejercer el voto que desempate en la Cámara de Senadores, porque ella es presidente del Senado, claro. Y entonces pone en juego y pone en riesgo el corrimiento de bancas para la línea sucesoria. No vaya a ser que alguno de los senadores que son afines al gobierno nacional se enferme, se pierda de camino a la sesión o no vaya, tenga algún problema, incluso se abstenga, porque eso ya de por sí pone muy seriamente en riesgo la aprobación de la Ley Bases, una Ley Bases que además, con las declaraciones que tuvo el presidente de la Nación luego de la media sanción de la movilidad jubilatoria la semana pasada, sí, incomodó un poco a este sector dialoguista que ahí también está jugando un rol muy importante Martín Lustó, trataba de articular pequeñas minorías que le permitan la gran mayoría al oficialismo en el Senado.
Bueno, vamos a analizarlos a ambos. Lo dejamos en claro entonces, la figura del contador Jaldo sigue manteniéndose en el mismo lugar, como lo hizo la consultora. Vamos a Javier Milei, al presidente. Estos primeros 6 meses de gestión. ¿Qué pasó? Mira, creo que después de 6 meses ya empezamos a ver un poco el pasado de este nuevo gobierno. Empiezan a tener su propio pasado, empiezan a generar su propio archivo. Creo yo que más rápido de lo que les gustaría generan archivo y elementos de crítica, pero sí podemos ver de alguna manera cuáles fueron los 3 pilares de la estrategia que el gobierno definió para iniciar su gestión. Lo primero fue tener un ancla económica particularmente centrado en las expectativas de la población respecto de la inflación. Un combate y un norte muy marcado respecto de reducir la tasa de inflación, el índice de precios al consumidor en la Argentina. Luego, un dominio central de la agenda pública, particularmente con la ruptura en el viejo paradigma, en la vieja grieta que de alguna manera asignaba. asignaba. Se habla mucho de la grieta, ¿no? ¿Te acuerdas cuando estaba el expresidente Alberto Fernández? Todos hablaban de la grieta. Inclusive a ustedes le hacíamos ese tipo de preguntas y ellos decían, ya no quiero, basta de la grieta, ya está, ya pasó la grieta. Lo que logró Javier Milei es transformar esa grieta con el dominio y el control de la opinión pública en una grieta que lo ponía él en el centro y es a favor o en contra de Javier Milei particularmente y del rumbo del gobierno. Ha bajado un poco también, ¿no? La aprobación de Javier Milei, de hecho, bajó casi 16 puntos en los sondeos de opinión pública que son más favorables al gobierno. Claro. Entre los que son menos favorables al gobierno, los que les da peor, ha bajado incluso un poco más. Y el tercer punto, el tercer ancla que tenía este gobierno era un ancla parlamentaria, el ancla de la ley bases. Mientras la ley bases estuvo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores tratándose, ambas cámaras estuvieron con las manos atadas y no tuvieron este tipo de libertades que se dieron, por ejemplo, la semana pasada. Creo yo que ese es el ancla que hoy más flaquea y que pone más en riesgo los próximos 6 meses del gobierno, porque hay una oposición que no solamente mostró que puede conseguir sesiones, sino que mostró que puede sacar leyes y mostró algo que es mucho más preocupante, que puede conseguir los 2/3 de la Cámara. Una mayoría que el gobierno había logrado construir y que de alguna manera lo había ayudado a plantarse mucho más firmemente en el círculo rojo de la política, pero también en la ciudadanía, porque por un momento, quizá hasta el Luna Park, hasta ese show en el que cantó, interpretó Panic Show, Javier Milei se mostraba como un presidente mucho más sólido y plantado, con una oposición que no tenía ni liderazgo ni programa al frente. Claro. Entonces, en ese sentido, hoy vemos que ya este pequeño rumor que había de una oposición que empezaba a tener un rumbo y que empezaba a marcarle la cancha al presidente, de repente se consolida. A ver, para ir analizando la figura del presidente y de su vicepresidenta, no haríamos como un déjà vu Alberto-Cristina, Cristina-Alberto, porque también se habló, hay un rum de una ruptura entre ambos. Bueno, de hecho tuvimos un escenario muy concreto luego de que Victoria Villarroel, que se había mantenido en silencio desde el 10 de diciembre hasta mediados de marzo, luego de que el presidente de la Nación diera su discurso de apertura en las sesiones en la Cámara de Diputados, y lo llamó jamoncito del medio, y empezaron una serie de tensiones alrededor de Victoria Villarroel, a la que algunos trascendidos periodísticos le ponen el mote de bicho cruel por parte del presidente de la Nación, mostrando que sigue esta tensión interna en una vicepresidente que se muestra mucho más nacionalista y conservadora que el presidente de la Nación, más alineada quizá a lo que pasó en Europa este domingo, donde la derecha y la extrema derecha y derecha nacionalista, conservadora, proteccionista, que piensan más en las identidades propias de los pueblos y más militarizadas incluso, que el pensamiento de Javier Milei, mucho más liberal en lo económico, no tanto conservador en lo social. Y en el medio de esta disputa que hay en la cúpula del gobierno, esta grieta que no termina de cerrarse, también hacia el interior. La incorporación de Federico Sturzenegger generó muchísimo ruido al interior del gabinete económico, porque no deja de ser una figura que disputa poder con el ministro de Economía, el rockstar del presidente de la Nación, Luis Toto Caputo, y al mismo tiempo después el escándalo de Capital Humano. El escándalo de Capital Humano que es incluso un escándalo desde el origen, desde la concepción, porque si salir a defenderla también a la ministra. Sí, y poner a la ministra en el lugar de si van por ella, luego van por mí, es también tensionar con la opinión pública al respecto,
Pero vos pensá, el político más experimentado que conozcas de la Argentina, si le ponías semejante monstruo organizativo y operativo, difícilmente tenga algún tipo de sostenibilidad y de gestión positiva, y se lo pusieron a una persona que no había tenido ningún tipo de experiencia en la administración pública. En ese sentido, Javier Milei hoy está llegando a su primera mitad de año con una seria crisis de gobernabilidad, con el ancla parlamentaria transitoriamente, digamos, levantada y con un Senado y una Cámara de Diputados que empiezan a tener iniciativa propia y con una economía que el gobierno quiere mostrar que está en visos de recuperación. Y creo que es el logro que intentan instalar porque, si mal no tengo entendido, en unos días vamos a conocer el índice de precios al consumidor de mayo, que es un índice que estaría por debajo del 5%. Claro.